Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23 vamos a leer. Dice así la bendita palabra del Señor. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Amén. Hermanos, quiero que a la luz de estos versículos que acabamos de leer, podamos meditar juntos sobre el tema obediencia ante todo. Estos versículos que leímos, en ellos tenemos la respuesta de Samuel, el profeta de Dios, a Saúl, quien era el rey de Israel, sobre la orden que el Señor le había dado a Saúl con respecto a Amalec. Resulta que vale la pena poder considerar que el pueblo de Amalec aparece mencionado ahí en el libro del Éxodo, en el capítulo 17, prácticamente casi en los últimos versículos del 8 hasta el 16 del capítulo 17 del Éxodo. Se nos habla de que ellos atacaron o impidieron que Israel pudiera pasar por sus territorios cuando precisamente Israel se conducía de Egipto hacia Canaán, la tierra prometida. Cuando el pueblo de Israel se interna en el desierto de Zin, y precisamente en un lugar llamado Refidim, precisamente ahí donde el pueblo de Israel comenzó a protestar en contra de Moisés, aunque realmente no era en contra de Moisés, sino en contra del Señor, ya que ellos se quedaron sin abastecimiento de agua. Y comienzan a decirle a Moisés que los había engañado, que les había dicho que iban rumbo a la tierra que fluía leche y miel. Pero resulta que ahora ellos le dicen a Moisés: nos vamos a morir de sed en el desierto, y es por culpa tuya, le estaban diciendo. Precisamente en esas circunstancias, cuando el pueblo de Israel venía peregrinando por el desierto, además de eso estaban sedientos, aparece precisamente Amalec, que era un pueblo pagano, era una nación pagana. Y cuando el pueblo de Israel quiere usar su territorio para pasar por ahí rumbo a la tierra de Canaán, los amalecitas lo que hacen es atacar a Israel, negarles el paso, pero además atacarlos. Precisamente eso fue lo que a Dios le indignó. Y es ahí precisamente donde se libra una gran batalla, siendo Josué el que iba al frente de los ejércitos de judíos. Y dice la Biblia que se da la gran batalla, y lo que hace Moisés, debido a su avanzada edad, es que Moisés se sube a una colina, digamos, o lo suben más bien a una colina, y comienza Moisés a interceder, a orar, para que el Señor les concediera la victoria a los soldados que estaban luchando contra Amalec. Pero dice la Biblia que
mientras Moisés tenía sus manos levantadas, Israel prevalecía en contra de los amalecitas. Pero resulta que Moisés era un anciano ya, y él ya no tenía las fuerzas para permanecer postrado con sus manos en altos, intercediendo ante Dios por el pueblo de Israel. Y es ahí donde los que estaban con Moisés, se les ocurre la idea de poner como unas piedras para que Moisés pudiera ahí descansar sus manos y poder así seguir intercediendo. Resulta de que el pueblo de Israel logra vencer a Amalek y puede pasar, pero Amalek no fue exterminado por completo. Y es ahí donde Dios dijo que Amalek estaría siempre en conflicto y en rebelión en contra de Dios, por cuanto se había rebelado precisamente en contra de él. Ahora Dios le dijo al pueblo de Israel: cuando ustedes lleguen a la tierra que yo les he prometido, cuando ustedes se establezcan, una de las cosas que van a hacer es que habrán de exterminar de la faz de la tierra por completo a Amalek, les dijo el Señor. Ahora el tiempo había pasado y ahora los israelitas ya estaban establecidos en la tierra de Canaán, y de hecho ya hasta tenían rey, que precisamente el primero de sus reyes fue Saúl. Llegaba el momento entonces cuando esa orden de Dios había que cumplirla. Y es precisamente ahí donde Dios le habla a Samuel, quien era el profeta de Dios en Israel, y lo envía ante Saúl el rey. Y le dice: mira, el Señor, le dice, te levantó para que fueses rey de Israel. Por lo tanto, ahora el Señor lo que quiere es que tú obedezcas la orden que Él ha dado. Y es que la orden que Jehová Dios ha dado, le dice, es que debes levantarte, le dice Samuel a Saúl, e ir a luchar y a exterminar por completo a la nación de Amalek. No dejarás nada, le dijo. Matarás al rey, le dice, matarás a los ancianos, matarás a los jóvenes, a las mujeres, a los niños, a los recién nacidos, a las vacas, a las ovejas, a los nastos, hasta los perros tenían que morir. Esa es la orden de Jehová. Viene Saúl y le dice: sí, yo lo voy a hacer. Y reúne a su ejército Saúl y marcha en contra de Amalek. Esa historia usted la puede leer desde el inicio del capítulo 15. Y resulta de que va Saúl a pelear con Amalek. Pero lo que hace Saúl es que, en primer lugar, lo que hace es que arresta al rey de Amalek, al rey Agag, lo arresta y le perdona la vida, lo toma como reo, como rehén. Y lo otro que hace es que permite que los soldados que lo acompañaban pudieran agarrar todo lo mejor de Amalek: las vacas y los asnos más gordos, las ovejas más gordas, lo que eran utensilios de oro, todas esas cosas de valor, las agarran ellos y se las traen consigo como botín, incluyendo al rey de Amalek. Es ahí donde precisamente Dios le habla al profeta Samuel y le dice que estaba completamente decepcionado por haber levantado a Saúl como rey de Israel. Entonces viene Dios y le da una orden a Samuel, y la orden era que fuera a confrontar a Saúl. Ahora, vale la pena hacer un pequeño paréntesis, y es que, como la escritura dice que lo que sucedió y lo que se escribió en el antiguo tiempo es una figura de lo que ahora nosotros podemos ver. Y es que en la Biblia, la Amalek espiritualmente es un símbolo de la maldad. Amalek en la Biblia es una figura de lo maligno, es una figura del pecado, es una figura de la oposición. Y es precisamente el pecado
que el Señor nos manda a nosotros como sus hijos a que los exterminemos de nuestra vida, a que los saquemos por completo. Porque si eso nosotros lo permitimos que continúe, al final nos va a causar un gran daño. Y es ahí donde llegamos al punto, al primer versículo que leímos, que es el 22. ¿Por qué es que nosotros encontramos esas palabras de Samuel? Bueno, por la manera como Samuel llega y confronta a Saúl. Viene Samuel recibiendo la visión y la ordenanza del Señor y se va a buscar a Saúl. Pero resulta que cuando llega Samuel a buscarlo al palacio no lo halla, no lo encuentra. Y le dicen a Samuel, le dice: Saúl por la mañana muy temprano, le dice, se fue a Carmel. Y además le dice, se erigió, se hizo o mandó a hacer una estatua. La Biblia no da más detalles, pero lo más probable es que él lo que hizo fue una estatua de él. Eso es lo que dice el versículo 12, que no lo leímos. Dice que muy temprano se levantó Saúl y fue a encontrarse con Saúl, o sea, Samuel. Pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel y ahí se erigió un monumento, o sea, hizo una estatua de él, pues, Saúl. Viene Samuel y va y le sigue las huellas, las pisadas a Saúl, y por último lo encuentra. Las palabras que el Señor le da a Samuel sobre Saúl, y es que comienza Samuel a llamarle la atención a Saúl. Y le dice Samuel, no es cierto, le dice, que aunque te creías poca cosa, le dice, el Señor te levantó para que fueses rey de su pueblo, le dice. Ahí prácticamente Samuel está recordando a Saúl quién era él antes, o sea, quién era Saúl. Bueno, de hecho, cuando llegó el momento de la coronación de Saúl, se esconde. Y resulta que Samuel decía, ahora les voy a presentar al rey que el Señor ha levantado. Tararaná, y nunca aparecía Saúl. Ahí viene el rey, decía. Ahora se los presento, decía Samuel. Y nunca aparecía Saúl porque se había ido a esconder. Porque él se creía poca cosa para llegar a ser rey de Israel. Pero ahora las cosas habían cambiado. Y ahora era todo lo contrario. Y resulta de que le dice, no es cierto que el Señor te mandó, le dice Samuel, a Saúl, para que exterminaras por completo a Amalek. Viene Saúl y le dice, sí, yo lo hice. Yo cumplí la orden del Señor. Y le dice Samuel, oye, le dice, ¿y qué es ese mugido de vacas que oigo? Le dice. ¿Y qué es ese balido de ovejas que estoy escuchando? Le dice Saúl, es que a mis soldados les pareció bien traer todo lo mejor de Amalek para ofrecerle sacrificios a Jehová, le dijo. Por lo tanto hemos traído las reses más gordas, las ovejas más gordas, todo lo mejor, solo lo peor destruimos, le dice. Y es más, le dice, traje al rey de Amalek como prisionero. Ahí lo tengo, le dijo. Es precisamente ahí donde Samuel lo que hace es darle la respuesta, como le dije hace un momento, a esta excusa que Saúl presenta. Entonces dice la Biblia que le respondió Samuel a Saúl. ¿Qué le agrada más al Señor? Le dice. ¿Que le ofrezcan holocaustos o sacrificios o que se obedezca todo lo que él ha dicho? Le dice. Esta pregunta vale la pena que nosotros también nos la hagamos hoy. ¿Qué es lo que le agrada más al Señor? Seguramente usted ya vio que el mismo Samuel le da la respuesta a Saúl. ¿Qué es lo que le agrada más al Señor? Ahí lo que podemos ver es que lo que hace Samuel es darle una respuesta con todo el pormenor a esa respuesta que Saúl da cuando Samuel lo interroga que si por qué no había obedecido al Señor tal como él lo había ordenado.
ninguna de las excusas que el ser humano pueda presentar ante Dios son válidas. Dios solamente pide una sola cosa. Por eso el tema de esta tarde es obediencia ante todo. Porque al Señor le interesa más la humilde, la sencilla, la concienzuda obediencia a su voluntad. Le es más agradable que cualquier muestra, que cualquier sacrificio, que cualquier holocausto, que cualquier penitencia, hermanos. Existen muchas personas en el mundo que en su vida han hecho tantas penitencias, que en su vida han hecho dizque tantos sacrificios. Y usted tal vez puede ver que para esta época de Semana Santa existen personas, bueno, en la televisión salen las noticias de que hay personas que hasta imitan a Jesús dejándose crucificar. Otros aparecen de rodillas caminando, hermanos, millas enteras, flagelándose y dándose de latigazos en la espalda, pensando que eso va a impresionar a Dios. A Dios no le impresiona ninguna de las bobadas que el ser humano pueda hacer. Lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios espera de su pueblo, lo que Dios espera de la humanidad es que obedezcan lo que Él ha dicho. Eso es lo que Él espera. ¿Qué sacrificio podemos hacer nosotros si el sacrificio perfecto ya lo hizo su Hijo amado en la cruz del Calvario, hermanos? Ese es un embuste del ser humano. Entonces era un embuste de Saúl decir que era para ofrecérselos al Señor, las vacas gordas que había traído de Amalec. Era un embuste. Por eso es que lo que hace Samuel es que lo confronta. ¿Qué es lo que le agrada más al Señor? Le dice. ¿Holocaustos? Miren, hermanos, durante el tiempo del profeta Isaías llegó un momento en que Dios les tuvo que hablar y poder definir a los judíos. Y el Señor les dijo: ya estoy harto de sus fiestas, les dijo. Porque dice que para Dios eran, pero eran para deleitarse ellos. Ya estoy harto de sus holocaustos, les dijo el Señor. Ya no quiero más sangre de toros ni de ovejas. Yo no quiero eso, les dijo el Señor. Yo lo que quiero es que me obedezcan, le dijo el Señor. Sí, hermanos. Dios tuvo que definirlos porque ellos, por salir del paso, como decimos, por salir de la responsabilidad, cualquier cosa le ofrecían al Señor. Dios había dicho que todo aquello que se le ofreciera a Él fuese lo mejor, las primicias. Las primicias. Y que si se le traía un cordero o un toro para ser sacrificado como holocausto, ese animal tenía que ser sin mácula, sin mancha. Perfecto, pues. Pero venían ellos y traían toros que venía cojeando el toro. Le traían una oveja al Señor o un cordero para sacrificarlo. Era ciego, le faltaba un ojo. Le faltaba una pezuña. Le faltaba una oreja. ¿Qué era lo que querían hacer ellos? Simplemente salir del compromiso. Pero no estaban realmente poniéndose atención a lo que Dios realmente había pedido. Por eso ellos le dicen: yo no quiero ya eso, les dice el Señor. Eso yo no lo quiero. Y es que a mí, amados hermanos, el Señor se merece todo. El Señor se merece todo de nosotros. Al Señor no le vamos a dar solo lo que nos sobra. Porque hay personas que dicen: bueno, ¿qué hago hoy domingo? Aunque sea a la iglesia voy a ir, dice, como no tengo más que hacer, dicen. O sea, la sobra le está dando al Señor. Quédese con eso. Al Señor no le agrada eso. Él quiere lo mejor. Él quiere lo mejor. Y eso precisamente fue lo que David entendió, hermanos. David gobernó después de Saúl. Pero cuando David peca, y eso está claro en el Salmo 51, él comete el pecado de asesinato y de adulterio. Resulta, amados hermanos, que cuando él cae en pecado y él lo confronta más bien el Señor a través del profeta Natán, y él se vio señalado, él se vio entre la espada y la pared, y le dijo al Señor: mira, Señor, le dice, yo sé, le dice, que si con sacrificios y con holocaustos este problema se solucionara, yo ya a tiempos lo hubiera hecho, le dice David. O sea, él había entendido
que a Dios no se le soborna de esa manera. Y en el versículo 13 de ese Salmo 51 le dice: yo no puedo ofrecerte holocaustos. Le dice: yo pudiera hacerlo si David es riquísimo, si era el rey. Muchos holocaustos te hubiera ofrecido ya, muchos toros, ovejas, le dice. Pero es que no es eso lo que él quería. Y por eso David al final le dice: por eso lo que te traigo, le dice, es mi corazón, le dice. Porque al corazón contrito y humillado, tú jamás lo vas a desechar, le dijo. Hermanos, ahí está el meollo del asunto. Es el corazón el que el Señor anda buscando, un corazón contrito y humillado, un corazón obediente, ya no apariencias ni fachadas, sino un corazón rendido completamente a sus pies para obedecerle y hacer su voluntad. Amén. Sí, hermanos. Ya de fachadas religiosas y de qué, y de liturgias, hermanos, Dios está harto ya. Sí. Esa es pura hipocresía religiosa. Lo que Dios quiere es un corazón que le ame a Él, que le adore a Él, que le sirva a Él, que diga: sí, Señor, amén. Pero no de palabras, sino con el corazón. Señor, estoy dispuesto a hacer todo lo que tú digas y hacerlo de verdad. Eso es lo que le dice aquí el profeta a Saúl. Y viene lo que hace Samuel, es darle la respuesta a Saúl. Le dice: el obedecer al Señor, le dice, vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros, le dice. Ahí está la respuesta. Dios lo que quiere es obediencia. No importa lo que la gente pueda hacer, no importa lo que las personas quieran hacer. Aquí el punto es: ¿hay obediencia? Porque si no hay obediencia, todas las manifestaciones religiosas, todos los actos, amados hermanos, públicos, todos los sacrificios físicos que una persona puede hacer, de nada le sirven. De nada le sirven. Saúl había caído en una trampa. Había caído en la trampa del orgullo y de la rebeldía. La rebeldía es grave, hermanos. La rebeldía es grave. Oiga bien, la rebeldía es grave. Usted dice: hermano, ¿pero qué es rebeldía? La rebeldía, si vamos a hablar de una manera sencilla, es un comportamiento negativo de una persona que se subleva a una autoridad superior. Eso es rebeldía. Es una actitud negativa de una persona que se subleva a una autoridad superior. Precisamente Saúl, eso era lo que había hecho. Él pensaba que era desobedeciendo al viejito Samuel que estaba, ya que Samuel a esas alturas era un anciano. Él pensó que Samuel ni cuenta se iba a dar. Él pensó que Samuel iba a pasar por alto aquello, pero es que Samuel no era él el que estaba ordenándole a Saúl lo que tenía que hacer. Era Dios a través del profeta que le estaba diciendo que debía obedecerle. Eso es, hermanos. Cuando nosotros entendemos que la orden que recibimos no la recibimos de la persona que nos la dice, sino de alguien que está más arriba, y estoy hablando en términos espirituales, viene de Dios aquello y lo obedecemos, es entonces que somos bendecidos. Porque Dios nunca ha tenido tratos con los rebeldes. Dice la Biblia que a los altivos, a los rebeldes, el Señor los mira de lejos, dice. Pero a los humildes, dice el Señor, en su palabra, los atiende, dice. Los atiende. Y es aquí donde llegamos a la gravedad de la rebeldía. Y en el versículo 23 dice: la rebeldía, le dice Samuel a Saúl, es tan grave como la adivinación, le dice. Oiga, hermanos, mira lo que le dice. La rebeldía, le dice. O sea, en otras palabras le estaba diciendo Samuel al rey: tú eres un rebelde, le dice. Y sabes que la rebeldía, que es la acción, la rebeldía, le dice, es tan grave como la adivinación. Las pone en el mismo nivel. Dios en su palabra al pueblo de Israel y a su pueblo de todos los tiempos
viene advirtiendo de que Dios abomina la adivinación. ¿Sabe qué es abominación o qué es abominar? Abominar es aborrecer, pero con saña. Así Dios ve la adivinación. ¿Sabe usted que hay muchas personas que viven consultando hechiceros, viven consultando adivinos, viven consultando el horóscopo, viven consultando ocultistas? Eso es un grave pecado delante de los ojos de Dios. Tanto el que consulta a un adivino como si esa persona es adivina. Eso es peor todavía. Pareciera, repito, que estos pecados, la rebeldía y la adivinación, están bastante familiarizados, o que un pecado lleva al otro. Porque si usted sigue leyendo y llega al capítulo 28 de este libro de Samuel, se va a dar cuenta que Saúl terminó consultando a una hechicera, a una pitonisa, como dice la Biblia también, cuando él mismo había expulsado a todos los agoreros de Israel. Pero cuando él se ve aislado, sin el amparo divino, cuando ya Dios no le hablaba porque Dios lo había desechado, él lo que hace es ir a buscar una bruja. Pareciera, como he dicho, que es una característica de los rebeldes. Cuando no pueden obtener sus caprichos o complacer sus caprichos por medios naturales, recurren a medios sobrenaturales, como es la consulta de adivinos, la consulta de agoreros, de videntes, de chamanes. Y por eso hay personas, hermanos, que dicen: voy a ir a hacerme una limpia, dicen, y se van a meter donde los chamanes. Voy a hacerme una limpia, dice. Más hediondos los dejan a humo y a toda clase de menjurjes. Y es que yo necesito buenas vibras, dicen. Yo estoy muy cargado de malas vibras. Mire, en este libro santo esa palabra vibras no aparece. Lo que este libro santo dice, que lo que existen son demonios que atormentan a las personas. Y que el Señor reprenda al diablo esta tarde. Esas son mentiras del diablo, hermanos. Que la gente dice: yo lo que quiero, dice, y sobre todo en los círculos de los intelectuales y de las celebridades se da eso. Y muchas personas andan ahí también de disque buscando las buenas vibras. Busque al Señor mejor. Sí. Y por eso hay tanta gente así, hermanos. Ahora bien, aquí hay un punto, y es que Saúl no fue el único, ni ha sido el único gobernante que ha andado consultando brujos. Y es que a lo largo de la historia, hermanos, si nosotros podemos considerar y analizar la vida de muchos gobernantes de muchas naciones, nos podemos dar cuenta de que existen y han existido muchos gobernantes que dentro de sus círculos de consejeros lo que tienen son brujos. Sí, santeros son. Y ahí andan, hermanos, practicando la hechicería, practicando la brujería. Muchas naciones dentro de su círculo o de su consejo de inteligencia militar, lo que tienen son brujos. Aún en esta nación, hermanos, oiga lo que le voy a decir, aún en esta nación se ha abominado de esa manera. Aún en esta nación, hermanos, antes los presidentes, quienes los aconsejaban, eran siervos de Dios, eran consejeros espirituales, eran siervos de Dios los que aconsejaban a los gobernantes de esta nación. Ahora los que aconsejan a los gobernantes de este país son brujos, muchos. Aunque no diga amén, pero es cierto, hermanos. ¿Cree usted que Dios está obligado a bendecir una nación? Porque God bless America. Dios no está obligado a bendecir a una nación cuando esa nación es rebelde y se ha rebelado en contra de su palabra. A Dios no se le puede chantajear, a Dios no se le puede comprar, a Dios, amados hermanos, no se le puede engañar. No se le puede engañar. Y por eso lo que hace el Señor es mandarle al profeta a Saúl. Le manda al profeta, le manda a Samuel.
Y le dice, mira, le dice, la rebeldía es tan grave, le dice, como consultar a divinos, le dice. Y además es tan grave también, le dice, como la idolatría, le dice. Si sabe qué es idolatría, ¿verdad? Es adorar algo que no es el verdadero Dios. Cuando desviamos nuestra adoración a algo o a alguien que no es el Dios creador de los cielos y la tierra, caemos en el pecado de la idolatría. Así es de grave la rebeldía, le dice. Por eso tengamos cuidados, hermanos. No seamos rebeldes. ¿Sabe usted que hay muchos cristianos rebeldes y cristianas rebeldes? No se les puede decir nada, hermanos. Se le tiran encima a uno con dientes y uñas. Y ya no son ovejas, ya son arañas y peludas. Hermanos amados, el Señor Jesucristo dice en su palabra: aprendan de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas, dice el Señor. De tal manera que lo que el Señor espera de nosotros es, amados hermanos, obediencia, es humildad de corazón. Vea para acá, hombre, venga para acá, no se distraiga. Resulta, amados hermanos, que ya en la parte final del versículo 23, lo que hace Samuel es decirle, este es el tiro de gracia prácticamente que Samuel le aplica a Saúl. Y le dice: y como tú has rechazado la palabra del Señor, le dice, Él te ha rechazado como rey, le dice. Hermano, esa noticia fue como un balde de agua fría sobre Saúl. Hermanos, oiga, es que una persona puede ser que sea abandonada por sus parientes. ¿Cuántos hijos no hay que han sido abandonados por sus padres? Aún desde chiquitos, desde niños, nunca los conocieron. Hay hombres que han sido abandonados por su esposa y la amaban tanto. Hay mujeres que han sido abandonadas por sus esposos cuando pensaban que se iban a morir juntos, de viejitos, pero no fue así. Hay personas que han experimentado el abandono, pero oiga, hermanos, el que Dios diga: te abandoné, eso sí que cala hondo, debe calar hondo. Porque, hermanos, Dios había levantado a Saúl como rey de Israel. Saúl era un don nadie, desconocido totalmente. Era un hombre que no tenía porvenir. Pero viene el Señor y lo que hace es que lo levanta como príncipe, como rey de Israel. Pero lamentablemente se descalifica cuando decide desobedecer a Dios. Por eso repito lo que dije hace un momento: vale la pena ser obediente a lo que Dios ha establecido. Vale la pena ser obediente, amados hermanos, a las disposiciones del Señor. Es que lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor. Dios no quiere destruir a nadie. La misma palabra de Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y sabe que hay muchas personas que han oído una y otra vez el mensaje de salvación, han oído una y otra vez el llamado de venir a Cristo Jesús y serle fiel y seguirle a Él, pero no lo hacen. Ese es un desacato. Así se le llama judicialmente a alguien cuando no puede atender la orden de un juez. Pero es que aquí no es un juez terrenal el que está diciendo, sino que es el juez de jueces. Él es el que llama al arrepentimiento. Él es el que llama a venir a Él, a confesarle a Él, a seguirle a Él. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Lo que el Señor quiere es gobernar nuestra vida. Lo que Él quiere es dirigirla por caminos mejores. ¿Qué mejor camino que el camino de Dios? ¿Qué mejor camino que el camino de Dios? Pero aquí vemos la consecuencia del pecado, la consecuencia de la desobediencia, el rechazo de Dios, el abandono absoluto de Dios. Desde entonces, hermanos, Saúl ya no volvió a ser el mismo. Después de ser el ungido de Jehová,
De ungido de Jehová solo el nombre le había quedado, pero ya no era ni la sombra. Y dice la Biblia que un demonio venía y lo atormentaba, dice. Es que, como dijo Lutero, al ser humano o lo monta Cristo o lo monta el diablo. Pero nadie puede estar en un estado intermedio. Nadie puede decir, no, yo no soy ni bueno ni malo. Yo no soy ni tan bueno ni tan malo. Yo no soy de Dios, pero tampoco soy del diablo. Es que si no estás con uno, estás con otro. Así de sencillo. Así es la cosa. ¿Y qué pasó? Que después de ser él el rey de Israel, él seguía siendo el rey y siguió siendo rey por mucho tiempo más. Pero ya Dios no le hablaba, ya Dios no lo visitaba, ya no había paz en su corazón. Y es ahí donde David llega por medio de recomendaciones para tocar el arpa, para que se apaciguara un poco el demonio que tenía dentro Saúl. Qué terrible es caer, hermanos, en el pecado de la desobediencia y de la rebeldía ante Dios. Nada bueno le espera al rebelde. Nada bueno le espera a la persona que se rebela en contra de lo establecido por Dios. Nada bueno le espera a la persona que se rebela en contra de lo que Dios ha ordenado. Por eso, amados hermanos, esta reflexión, seamos obedientes. Oiga, seamos obedientes a Dios. Seamos obedientes a Dios. Y dice, yo no sabía de que ser rebelde, yo no sabía que... Bueno, y hay personas que hasta se jactan, hermano. Dicen, yo tengo el alma rebelde. Dicen. Se jactan de ser rebeldes. Dice, a mí nadie me dice nada, dicen. A mí nadie se me sube a las barbas, dicen. Son rebeldes. Son rebeldes. ¿Qué es mejor, obediencia o sacrificio? Sacrificio, obedecer. Holocaustos, sacrificios u obediencia a Dios. Podemos decir, ¿qué prefiere ser usted? ¿Oveja o cabro? El Señor dice en su palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice. Él no tiene cabros, él tiene ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, dice, y me siguen, dice. ¿Cuántos son ovejas del Señor aquí? ¿Cuántos son corderitos del Señor aquí? ¿Cuántos son ovejas del Señor? Bendito el Señor. Y a esas ovejas son las que pronto el Rey habrá de venir a llevar para que estemos para siempre con el Señor. Aleluya. Pero el Señor viene por un pueblo, dice la Biblia, que le obedece. Por un pueblo sin mancha y sin arrugas, dice. Eso es lo que el Señor dice en su palabra. Mira, le dice Samuel a Saúl, así como has rechazado la palabra del Señor, le dice. O sea, la Biblia dice que lo que la persona siembra, eso cosecha. Él sembró rechazo, él sembró desobediencia. Como rechazo siembra y sembró, rechazo también cosechó. Por eso alguien dijo, los que no están dispuestos a ser gobernados y dirigidos por Dios son ineptos e indignos de gobernar a otros. Pues él, como no estaba dispuesto a ser gobernado por Dios, no estaba dispuesto a ser dirigido por Dios, no estaba dispuesto a que Dios le fuera diciendo lo que tenía que hacer paso a paso y obedecerlo. Entonces el Señor le dice, tú no me sirves. Es que toda aquella persona, hermanos, que no cede, oiga bien, toda aquella persona que no cede, no da espacio a Dios, no cede en su vida para que Dios lo dirija, Dios lo tira al basurero. Sí, así es. Así es. Vale la pena mejor ser obedientes a Él. Vale la pena. Por eso, si usted no conoce a Cristo Jesús, si no tiene a Cristo en su corazón, usted está en desobediencia. Porque el Señor dice, vengan a mí, dice,
Los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Él ha establecido en su palabra que todo ser humano debe arrepentirse de sus pecados. Y aquella persona que no viene ante el Señor arrepentido, que no reconoce que ha pecado delante de Dios, está en rebeldía, está en desobediencia. Y la Biblia dice en Malaquías que los rebeldes, dice, en aquel día, en el día final, dice, arderán como estopa, dice. Yo sé que ese mensaje no es tan agradable. Yo sé que esas palabras pudieran resultar muy chocantes para las personas que están acostumbradas a que se les sobe la espalda y a que se les trate con paños tibios. Pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Él lo que quiere es dirigir su vida. Él lo que quiere es guiar sus pasos. Él lo que quiere es salvar tu alma. Él lo que quiere es llevarte al cielo. Él lo que quiere es darte vida eterna. Él lo que quiere es darte salvación. Él lo que quiere es darte el cielo hecho de oro, como dice este libro santo. Vale la pena, hermanos y hermanas. Mi amigo, mi amiga que estás aquí, vale la pena dejar a un lado la rebeldía, dejar a un lado la soberbia. Vale la pena dejar a un lado, amados hermanos, todo eso que nos estorba, el orgullo y la vanidad, y rendir nuestro corazón y nuestra vida por completo ante el Hijo de Dios. Bendito el Señor para siempre. Aquellos que le obedecen, aquellos que le sirven, aquellos que le atienden, aquellos que le obedecen a Él, disfrutarán de la vida eterna. Cierre sus ojitos y vamos a darle gracias al Señor.